Que el Señor les bendiga a todos. Sean muy bienvenidos a este espacio. Seguimos ya nuestro segundo estudio online acerca de personajes protagonistas de la historia bíblica. El miércoles pasado tuvimos un maravilloso estudio acerca del rey David. Y el personaje que sucede a David es Salomón, su hijo. Así que vamos a hablar de este personaje el día de hoy. Y la idea de este estudio es que no sea un monólogo, directamente yo hablando. La idea es que ustedes puedan compartir lo que Dios le entregue, puedan compartir sus dudas, sus comentarios, agregar, que sea interactivo, para que juntos podamos aprender de lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Amén. Así que cualquier cosa usted comente nomás, agregue allí, pueda participar, esa es la idea, que juntos hagamos este estudio. Salomón, veíamos el estudio pasado acerca del rey David y parte de su historia, parte de sus enseñanzas, y si bien terminamos el estudio de David el miércoles pasado, la vida de David se cruza con la de su hijo Salomón en cuanto a historia, porque David muere después de que Salomón ya es nombrado rey. Así que hay un breve tiempo en donde comparten protagonismo estos dos personajes. Pero antes de entrar a la historia vamos a contextualizar un poquito a Salomón, quién es, dónde estuvo, un poco del contexto histórico de este personaje, para que nos adentremos ya más profundamente en su vida, en su historia. Y como bien ahí dice, es el tercer rey de Israel, de la monarquía que comienza con Saúl, luego David, y con David comienza ya una sucesión o una herencia del reinado, en donde David le entrega a su hijo, Salomón, y Salomón, después de su muerte, vuelve a tomar uno de sus hijos, también el reinado, y así en adelante. Y Salomón es el tercer rey, y el último, antes de sufrir un quiebre del reino, que lo vamos a ver al final. Y estos tres personajes, Saúl, David y Salomón, conforman una trilogía de historias que cambian el rumbo radicalmente en la vida de la historia de Israel. Entonces, estamos ya en la última parte de esta trilogía, estudiando a Salomón, quien, como nos dice ahí el Power que estamos viendo, el nombre de Salomón significa pacificador, y muchos establecen su raíz, la raíz de este nombre, con la palabra shalom, que significa paz. Y si hay algo que podemos ver en casi todo el Antiguo Testamento, es cómo el significado del nombre de los personajes tiene una relevancia bastante importante o se correlaciona muy bien con lo que ellos hacen o con lo que ellos viven, con lo que ellos significan, desde Adán y Eva hacia adelante. Y Salomón no es la excepción. Si bien, como decimos, su nombre significa pacificador o está directamente relacionado a la paz, su reino fue el único de todos los reinos de Israel que estuvo en paz, que logró mantener una paz, no hubo guerras. Entonces, eso es bien particular, pero vamos a profundizar un poquito más de esto más adelante. Y el reino de Salomón, al igual que el de Saúl y David, duró 40 años aproximadamente, entre el 971 a.C. al 931 después de Cristo. Ahí ya se van agregando un poco más. Están entrando más hermanos. Dios les bendiga a todos los que se van uniendo. Estamos estudiando al rey Salomón y estamos recién comenzando, así que no se han perdido mucho. Acomódese allí, póngase cómodo y sigamos disfrutando de este estudio. ¿Dónde nos entra la vida de Salomón en el relato bíblico? Si bien es mencionado cuando nace en Segunda de Samuel, no entra la historia hasta Primera de Crónicas. Y recién nos aparece la historia de Salomón, en donde nos cuenta que David, ya siendo viejo, estando ya bien anciano, uno de sus hijos, claramente, veíamos el estudio pasado, David no tuvo los mejores hijos, y claramente eso nos da una imagen de no un buen padre. Y uno de sus hijos, otra vez, no tiene muy buenas actitudes, y lo que hace es tratar de tomarse el control del reinado, tratar de hacer una especie de motín. Y este hijo se llamaba Adonías, era el mayor, hermano de Salomón evidentemente, entonces hace allí una artimaña, una trama para poder quedarse con el reinado
y sabiendo de que Dios ya había entregado el reinado a Salomón, él intenta tomárselo de igual manera, y cuando David se entera de toda esto que estaban haciendo, inmediatamente nombra y unge a Salomón como rey de todo Israel. Y allí se desarma inmediatamente toda esta traición que estaba preparando su propio hijo en contra de su padre. Y este personaje, Adonías, lo vemos en la historia, bien por decirlo de alguna manera, medio rata, se arranca y se va a esconder a un lugar para que no lo maten. Sin embargo, la historia nos comenta que su final terminó de igual manera en la muerte. Y es allí en donde recién entra Salomón a la escena, en medio de esta traición que estaba preparando Adonías, hijo de David y hermano mayor de Salomón. Salomón justamente es nombrado rey, ungido rey de Israel. Ya, sí, Marco. No, a propósito de Adonías, voy a volver un poquito para atrás a la clase de David. Sí. El profeta Natán, cuando descubre el pecado de David, ¿verdad? Cuando comete adulterio con Betsabé, le dijo, el mismo David dijo que iba a pagar 4 tantos a aquel que cometiera un pecado de esa magnitud, cuando le cuenta la historia de la ovejita. Y si uno mira a los hijos de David, tenemos el caso de Amnón, que vio a la Tamar, 2 hijos, tenemos a Absalón, y el último pastelito, Adonías, y también cae una sentencia sobre la casa de David, que sobre su casa no iba a salir de ahí la espada, o sea, que iban a estar en constante conflicto, y muchos hijos de David murieron, producto de ese mal. Así es, una de las cosas que veíamos en el estudio pasado, como bien dice Marco, y como de los resúmenes de la enseñanza que se podía sacar, era que Dios cumple sus promesas, ya sea para bien o para mal. Y lo vamos a ver de nuevo repetidamente esa enseñanza ahora en la vida de Salomón. Como dice una parte de su palabra, lo que él dice, lo hace. Y también lo vemos muy marcadamente en Deuteronomio, cuando Dios le da al pueblo de Israel las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Israel experimentó ambas cosas y se cumplieron ambas palabras en la historia y en la vida de Israel, tanto lo bueno como lo malo. Entonces sucedió lo mismo en David. Y también vamos a ver exactamente el mismo patrón en Salomón. Entonces, en medio de todo este escenario, Salomón, de manera muy rápida, es nombrado rey. Sin embargo, antes de la muerte de David, otra vez se hace como una especie de oficialidad acerca del reinado y se vuelve a hacer una ceremonia nueva en donde Salomón es puesto ya más oficialmente como rey, como el sucesor legítimo del reinado para el trono de Israel. Y antes de la muerte de David, le entrega una serie de deberes o mandatos a Salomón con respecto particularmente a varios de enemigos, por decirlo de alguna manera, de David, que él no pudo encargarse de ellos, y le pide a Salomón que lo haga, que él limpie, por decirlo de alguna manera, que limpie un poco el camino para que realmente él pudiese estar en paz, porque estos personajes no permitieron esa paz en su reinado, y David no quería eso en el reinado de su hijo. Entonces, Salomón, muy obedientemente, y esto es algo que destaca la Biblia, vemos como una cualidad que se destaca, cómo él obedece a su padre en toda esta área, y cumple justamente con todo esto. Todo lo que David le dice, cada uno de estos personajes que debían pagar, justamente pagan no de mano directa a Salomón, pero él se encarga de darles la retribución que merecían, o que su padre les pidió que recibieran. Y en el capítulo 3 de Crónicas vemos el primer acto que vemos la consecuencia final y de manera gigantescamente más grande al final de su historia, y es que nos cuenta de manera uno lo puede leer y así como superficial, como un dato extra agregado que no tiene mayor importancia, pero como ya hemos comentado en distintas oportunidades, en la Biblia no hay casualidades, no hay palabras que están de más, extras o que pusieron ahí por si acaso, todo tiene un porqué, y nos relatan de manera muy breve que Salomón se casó con una mujer egipcia.
vamos a ver cómo esta pequeña bola va a ir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, a tal manera que se va a desbordar y Salomón no va a tener control de esto, y vamos a ver cómo al final de sus días esto le pasa la cuenta. Ahora, hay esta mujer egipcia, que si bien no nos dice particularmente, no nos profundiza la historia de Salomón acerca de esta mujer, sí pudiese, cuando estudiaba, me recordaba a una mujer egipcia hace mucho tiempo atrás de Salomón, mucho antes, que también había sido señal o símbolo de problemas o dificultades. No sé si alguien se acuerda de alguna mujer egipcia que haya producido problemas en la historia bíblica. Que alguien pudiese comentar allí si alguien se recuerda a alguien. La esposa de Potifar. Ahí hay una, justamente. Que tentó a José. Así es. Agar también, justamente. Agar también. Agar es una mujer que particularmente entró a la vida de Abraham cuando Abraham fue a Egipto y se quedó allí, no pasando la prueba que Dios le había puesto cuando hubo hambre en la tierra de Israel, en la tierra de Canaán. Y esta mujer trajo muchos problemas a la vida de Abraham. De ella nace un hijo que se llama Ismael, y de Ismael nacen todas las tribus árabes, y una de las profecías es que él y su hermano iban a estar en enemistad por siempre. Y eso es algo que podemos ver hasta el día de hoy, entre Israel y lo que las tribus que nacieron y los pueblos que nacieron de estas tribus árabes, de Ismael. Entonces no es la primera que vemos. Vamos a ver un poco más de esto más adelante. Allí estamos cambiando la siguiente diapositiva. Entonces, la Biblia nos cuenta harto detalle de las políticas y las prácticas, todo lo que hizo Salomón a lo largo de su reinado. Ahí hay personas. Ahí está listo. Estaban entrando personas. Entonces, nos cuenta hartas cosas acerca del reinado de Salomón, muchas prácticas que hizo política, muchos movimientos que hizo y decisiones que tomó. Y si bien nos dice, como está puesto ahí, armó un plan político bastante grande Salomón, lo que le trajo distintos beneficios y consecuencias. Primero, organizó y estructuró a la nación de Israel de manera muy ordenada, dividió en 12 distritos, en 12 provincias, todo Israel, a cargo de gobernantes, algo que David no había logrado consolidar. Esto le permitió una mejor administración del reino y evidentemente, si hay una mejor administración, mayores ingresos también, mayor control. Y armó un gran ejército. Se armó de muchos caballos, jinetes, logró construir ciudades fortificadas a lo largo de todo el reino. Y esto es bien particular, porque de los 3 reyes, el más preparado en cuanto a armamento o a defensa fue Salomón, y fue el que no peleó nada. Su reino fue en paz, fue tranquilo, no desarrolló grandes batallas como las que desarrolló Saúl o David. Sin embargo, fue el más preparado de todos. Y eso es bien particular, porque teniendo un reino en paz, pareciera ser que no confiaba mucho en esa paz que tenía. Vamos a ver un poquito más al final ya lo que se entretejía debajo de esta paz que había en el reino de Israel. Y también elaboró un sistema de abastecimiento propio de él, de su familia, de todo el palacio que él tenía, encargando a cada provincia, a cada gobernador, que cada mes lo abastecieran a él de manera así, por siempre. Cada mes le tocaba a cada uno, entonces él no tenía preocupaciones de cuanto a abastecimiento. Y como bien nos dice ahí, tuvo un reino paz, un reino muy pacífico. Y uno de los relatos más bonitos en la historia de Salomón es este primer encuentro que tiene directo con Dios, en donde la Biblia nos relata un sueño que tiene Salomón, donde Dios le habla y le dice y le da la oportunidad de que pudiese pedir lo que él quisiera. Y allí Salomón aproximadamente, bueno, ahí hay un poco de discrepancias, pero Salomón no debió haber sido mayor de 25 años. Entre 20 y 25 años debió haber tenido en este proceso. Entonces, en medio de esto, Dios le dice, pídeme lo que quieras, y yo te lo daré. Y Salomón,
allí muestra una de sus cualidades más bonitas. Y él dice, el pueblo que tú me diste es muy grande, yo solo no puedo. Y Salomón reconoce esa humanidad en él y esa flaqueza, por decirlo de alguna manera, esa flaqueza. Y le dice, dame sabiduría para poder gobernar a tan grande pueblo. Y a Dios le agradó mucho esto de Salomón, y no solo le dio esta sabiduría, sabiduría que, como dice la Biblia, nunca nadie ha tenido en toda la tierra. Lo hizo el hombre más sabio de toda la tierra. Y no solo le dio sabiduría, sino que también le entregó riquezas, le entregó poder y le permitió vivir este reino en paz. Una sabiduría que le produjo una fama gigantesca. La Biblia nos relata de manera breve, pero si uno le toma el peso y dimensiona un poco, al menos contextualizando y posicionándose en el mundo en el que vivía Salomón, fue una fama bastante grande, muy, muy grande. Reyes de distintos reinos viajaban días y mucho, mucho tiempo solo para escuchar a Salomón. Tenemos el caso de la reina de Saba, por ejemplo, que viaja de un reino lejano para ir a ver a Salomón y comprobar que todo lo que le habían dicho de este gran sabio era verdad. Y allí, en este encuentro que tiene con la reina de Saba, queda maravillada de la sabiduría de Salomón. Y no solo ella, sino muchos otros reyes, nos dice la Biblia, que fueron a corroborar esta sabiduría. Y la máxima de esta sabiduría que expele Salomón está en el relato de dos prostitutas que van delante de su presencia, alegando allí, gritoneando en medio de un escándalo, diciendo, con una guagua entre medio allí, imagino que se tironeaban la guagua, no sé quién la llevaba, pero imagino allí que fue un poquito convulsionada la escena. En medio del palacio de Salomón, entra estas mujeres alegando cada una la maternidad de este niño, diciendo, este es mi hijo, y la otra diciendo, no, es mi hijo. Y relatan su historia. Lo que pasa es que ambas estaban embarazadas, una dio a luz y a los pocos días la otra también dio a luz. Y el punto es que una de ellas mató a su propio hijo al darse vuelta y aplastarlo. Y la otra, una de ellas, le cambió la guagua. Y la que había matado a su hijo se quedó con la guagua de la otra, y así, y cada una alegaba la maternidad del niño. Entonces, Salomón la escucha y pide que le traigan una espada, y dice, vamos a partir al bebé en dos, y cada madre se va a quedar con un pedazo. Entonces, una de ellas dice, no, dénselo a la otra mejor, porque mejor que viva antes que esté conmigo. Y la otra dice, sí, me parece bien, creo que está perfecto, nos quedamos con una mitad cada una. Y Salomón dice allí, muy sabiamente, denle el bebé completo, no la mitad, completo a esta mujer que defendió al niño, porque ella realmente es la verdadera madre. Y todo allí el pueblo quedó estupefacto, pasmado así para atrás, por la sabiduría de Salomón, y la Biblia dice, y esto es bien importante, porque nos dice que el pueblo temió a Salomón, pero no, ese temor no es miedo, sino es similar al temor que nos dice Proverbios. Es como un respeto, una reverencia a tan grande sabiduría que demostraba el rey Salomón. Y esto le produjo también mucha fama, mucha posición, mucho respeto y autoridad delante de todo el reino, de todo Israel, lo que le ayudó también a desarrollar toda su práctica o su carrera política. Y también una de las cosas que demuestra también gran parte de la vida, de la sabiduría, de las cualidades de Salomón, fue la construcción del templo. Bueno, de esta historia que veíamos atrás, no sé si han escuchado el término salomónico. Vamos a hacer algo bien salomónico. Vamos a partir la cosa por la mitad y mitad para acá, mitad para acá. Porque literalmente Salomón quería partir la guagua a la mitad y tirar mitad para allá, mitad para acá. De ahí viene el término salomónico, de partir por la mitad y entregar partes iguales. Como dato, por si acaso. Entonces, una de las cosas que más se destaca de toda la vida de Salomón no es solo su sabiduría, sino una de sus obras más importantes, no solo por él, sino una de las obras más importantes para todo el reino de Israel, que es el templo. Marco. Es que no sé si lo pudieron leer, hermano, esa parte cuando el Señor le dice a Salomón, pídeme lo que tú quieras.
Mm. Yo creo que si Dios nos dijera, siendo bien sincero, si Dios te preguntara a ti, o te dijera, te diera ese ofrecimiento, pídeme lo que tú quieras. Y sorprende que un joven, como tú dices, bordeando los 20 años, estando rodeado de tanto poder y viéndose enfrentado a una situación y teniendo algo tan grande en sus manos, o sea, claro, el pueblo de Dios no era guiar cualquier pueblo, sino que era la nación de Dios, supo pedir bien. Entonces, qué bonito, hermano, cuando nuestras oraciones son dirigidas por el Espíritu Santo. Jesucristo le dijo a sus discípulos, orad y no recibís, porque no sabes pedir. Así es. Y la verdad que uno dice, chuta, ¿cómo yo puedo orar en la dirección que Dios quiere? ¿Sí? Así es. Primero, Salomón apreció algo importante, el conocimiento, pero el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque él mismo lo dijo, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Un punto importante. Y segundo, también la palabra nos dice que si nosotros no sabemos en qué dirección pedir, tenemos el Espíritu Santo, que nos dirige en nuestras oraciones y nos llevan a buscar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y además es perfecta. Nunca se va a equivocar. Eso solamente. Muchas gracias por el aporte, Marco. Justamente la sabiduría, de hecho, es uno de los temas del libro de Proverbios. Consejos que nos dicen que la sabiduría es más preciosa que las piedras, que el oro y que el metal refinado y que cualquier otra cosa, y nos dan consejos, busca ella más que cualquier otra cosa. También elogia la sabiduría dentro de las mujeres, también vemos eso en Proverbios, y vemos cómo esta sabiduría empapó la vida de Salomón, y no solo quedó allí, sino que fue transmitida hacia los demás. Reyes 10.1, particularmente un pasaje, en la versión PDT, nos describen que la sabiduría de Salomón, como él hacía las cosas, como él entregaba, realmente honraba a Dios de esta manera. Y eso también es importante, porque no solo vemos a Salomón pidiendo sabiduría para dirigir al pueblo, sino vemos a Salomón usando esa sabiduría para glorificar a Dios también. Y eso es importantísimo. ¿Cómo con lo que Dios nos entrega podemos glorificar a Dios? David dijo en un momento, cuando estaba en el pasaje de los... Alguien que cierre el micrófono, por favor. Hay un micrófono abierto, aparte del expositor. Sí, y antes de pagarlo tenéis que pedir la plata, y ahí lo pagan. Ahí está apagado. Ahí se apagó. Entonces, David le dice a Dios, todas estas riquezas que tú me entregas no son mías. De lo recibido de tu mano, te damos a ti. Porque por nosotros mismos no tenemos nada. Entonces Salomón ofrece lo que Dios le entrega para retribuírselo en gloria a él. Y eso es algo que debemos hacer. Lo veíamos también en el estudio pasado de los jóvenes. Cómo glorificamos a Dios. Entonces eso es un punto bastante importante. Y esto Salomón lo refleja glorificando a Dios con el gran templo que construye Salomón. Es un templo realmente majestuoso. No sé si alguien ha profundizado un poco en esto, de todo el proceso, cómo es la imagen del templo, cómo sería reconstruida. Claramente no lo podemos ver, no existe, no está. Pero se han hecho muchas representaciones. Bien, Dios le bendiga. Se han hecho muchas representaciones acerca del templo y se han hecho estimaciones también de cuán realmente glorioso, magnífico sería este templo. Y según muchos expertos han dicho que si el templo hoy día existiera, sería el edificio más costoso en todo el mundo. Y sería una de las obras arquitectónicas más grandes y más importantes de toda la humanidad. Hermano Cristóbal, ¿puedo hablar algo sobre el templo? Coméntenos. Bueno, recordar también que la presencia de Dios o el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento operaba de distintas formas
que opera ahora después del Nuevo Testamento, después del día de Pentecostés. En el Antiguo Testamento está en el tabernáculo, y a David, que quería construir esta casa, no se le permitió porque había derramado mucha sangre, pero tuvo otra bendición, que fue el pacto davídico, que lo hablaron la semana pasada. Entonces, el templo era muy importante. ¿Por qué? Construirlo, porque ahí va a estar la presencia de Dios en medio del pueblo. Y Salomón, en un reino de paz, tuvo la gran bendición de ser el instrumento que Dios va a usar para construir un templo esplendoroso, un templo maravilloso, con todo cuidado. Él tenía todos los materiales, el Padre le entregó los materiales, las mejores maderas, para construir este templo, para que la gloria de Dios habitase ahí, que es algo muy importante para el pueblo de Dios. Estaban las leyes, pero algo importante, que la presencia de Dios tenía que estar en el pueblo. Entonces, esta labor de Salomón es, dijéramos, una de las más importantes, en el cual él va a construir el templo. Bueno, después la inauguración, dice que la inauguración, que la gloria de Dios cayó ahí en ese templo, y hay una oración hermosa que Salomón tiene, que se relata en el libro de Reyes, la oración que le hace cuando se inaugura este templo. Por eso que el templo es muy importante, que el templo se construya para que la presencia de Dios habitase en medio de la nación de Israel. Así es. La gloria de este templo no era la cantidad de oro, de riqueza o de materiales que tenía, sino era la presencia de Dios. Ese era el valor más grande que tenía el templo. Todas las columnas, las obras, la escultura y todo el trabajo que fue mucho. Duró 7 años en la construcción del templo, nos dice la Biblia. Bueno, todas las obras de Salomón duraron mucho más, pero el templo 7 años. Pero toda la gloria del templo no estaba en lo bello de la estructura, de la imagen, sino en realmente, como nos dice nuestra pastora, en la gloria de Dios que habitaba. Y Salomón dice, los cielos de los cielos no te pueden contener, ni nada de lo que yo haga. El libro de Hechos nos relata que Dios no habita en templo hecho de manos. Pero el punto es que Dios deseaba habitar en medio de su pueblo, como veíamos también en el estudio pasado. Todo esto, todo el Antiguo Testamento nos va preparando y limpiando el camino. ¿Para qué? Para que cuando entre Jesucristo a la escena, todo lo que Él haga, realmente podamos encontrarle el sentido y realmente entender la profundidad del sacrificio y la obra de Jesús. Hermano, ¿puedo hablar un poquitito ahí para apoyar un poco? De ahí, si vamos nosotros al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento nos dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Es decir, qué bendición más grande para la iglesia que seamos habitación de Dios. Hoy día la presencia de Dios habita en todo aquel que haya aceptado a Cristo, se haya arrepentido, es templo del Espíritu Santo. Por eso que la iglesia somos nosotros. Y hay una frase que es muy linda, que acuñó hace mucho tiempo de un profesor, que dice que Dios quiere construir su templo en nuestro corazón. Así es. Hermosearlo, y que la gloria de Dios habite en nosotros y podamos vivir en una vida santa y limpia, para que la gloria de Dios también se vea cada día en nosotros, a través de su Espíritu Santo. Así es bien particular cómo se relaciona el templo en el Antiguo Testamento y nuestro corazón ahora en el Nuevo, o bajo la gracia. Cómo pensar que Salomón se demoró años en construir un templo para poder habitar, para que Dios habitara en medio de ellos, y cómo Dios en un segundo logra poder entrar al corazón de cada humano cuando nosotros le abrimos nuestro corazón a Él. Salomón se demoró años, y Dios en su obra en la cruz permitió que cada corazón de cada uno de nosotros, si le entregásemos a Él nuestra vida, Él habita en nosotros, y como dice nuestra pastora, nos vayamos templo de Él. ¿Marco iba a agregar algo? ¿Puedo meter la cuchara una vez más? Sí. Estamos. Es que en realidad cuando hablamos del templo es algo que realmente, como tú dices, mueve mucho el panorama bíblico en general, y es bonito. Mira, en la Biblia no existen las casualidades, como decía Cristóbal. La dedicación del templo se hizo el día de la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos conmemoraba la provisión de Dios, ¿cierto?, en el desierto.
esos casi 40 años que pasaron de dificultades, de vislumbrar el día que estaban viviendo en ese momento, cuando Dios iba a fijar, ¿cierto?, su presencia visible en su tierra, en la tierra que ellos estaban buscando en aquel momento. Entonces, marca este día también una transición de este pueblo nómade a establecerse definitivamente, ¿cierto?, y consagrando a Jerusalén como el centro ya, no de un conjunto de tribus, sino que de una nación entera. Entera. A propósito también del templo, haciendo un poquito alusión a lo que dice la pastora, me voy a adelantar un poquito en la historia. Este templo de Salomón, en un momento lo destruyen, ¿cierto? Es destruido completamente por Babilonia. Después de este tiempo que pasan en Babilonia, ¿cierto? El Señor los manda de nuevo a la tierra a reconstruir este templo. Y resulta que ya no eran las mismas condiciones. No tenían la plata que tuvo Salomón, no tenían esa paz, ya no eran una nación fuerte, sino que era un grupo de prácticamente repatriados que estaban levantando el escombro de una nación que estaba por el piso. Y ellos, cuando construyeron su templo, dijeron, esta es la versión china del templo de Salomón. Es como cuando ponen un meme con HD, sin HD. Entonces eso lo entristeció mucho. Sí. Y el Señor pone un mensaje en el corazón del profeta Ageo, le dice, la gloria postrera de esta casa será mayor a la primera. Y no estaba haciendo alusión al templo pobre ahí en los tiempos de Ageo, estaba haciendo alusión a aquel día cuando Jesucristo le dijo, yo voy a destruir este templo y en 3 días lo voy a levantar. Jesucristo generó algo más poderoso, dejando y estableciendo el real tabernáculo en el corazón del hombre, y no en un edificio. Así es. Ya. Ahí compartía un poco una palabra hace unos días, me gustaba mucho. ¿Alguien iba a hablar? Sí, quería agregar algo que está maravillosa, está muy bonita la clase. Uno realmente se motiva mucho con esto, a uno le apasiona este tema. A mí por lo personal me apasiona el tema, me apasiona la Biblia. Y hay una palabra para terminar la frase, Marco, y yo pensé que le iba a decir, cuando Jesucristo estaba, en la época de Jesús, dice que la gente cuidaba mucho el templo, ¿ya? Porque por lo que yo les contaba. Y Jesucristo está ahí en la puerta del templo y dice, uno más grande que el templo está aquí. ¿Y quién es más grande que el templo? El Dios del templo. Eso era nomás. Así es. Y dentro de las mismas palabras que Jesús dijo, mirando el templo, dijo, yo lo voy a destruir, pero en 3 días lo volveré a levantar. Pero él ya no hablaba del templo hecho por mano de hombre. Él hablaba de este nuevo templo que somos nosotros, que se refería a él, pero a toda la obra que iba a hacer también con la salvación. Que imagínense el tan grande templo que construyó Salomón, pero mire el templo que construyó Dios, usted y yo. Es mucho más glorioso, sin menospreciarnos, por supuesto. Realmente la obra de Dios es maravillosa. Y podemos ver su gloria, su preparación y toda su obra a través de todo este estudio. Y todo el Antiguo Testamento, como decía hace un momento, nos va preparando un poco el camino para cuando llegue Jesucristo, su salvación, su obra, sea clara, sea evidente, vamos a ser capaces de entenderlo. Entonces, esta construcción del templo, como nos comentaba allí nuestra pastora, ya apareció antes, ya había sido profetizada, cuando Dios le entrega y hace este pacto davídico con David, está allí también mencionada la construcción del templo, diciendo que no iba a ser él, como decía nuestra pastora, porque sus manos estaban manchadas con sangre, pero que su hijo iba a tener la bendición de poder construir un templo para que Dios pudiese habitar en medio de su pueblo. Es tan realmente, si nosotros nos ponemos a pensar un poco en que Dios se haya encargado y muestre el deseo, y podemos ver el deseo de Dios de habitar en medio de su pueblo. Eso es tremendo. Piense, por ejemplo, en alguna persona importante, rica y buena, por decirlo de alguna manera, en una persona que sea tremendamente buena. ¿Y acaso algunos de ellos es capaz de dejar todas sus riquezas
irse a vivir a la suciedad de la pobreza, a la suciedad de lo vil, de lo menospreciado. Dios, dice la Biblia, que Él no escatimó, no le importó el ser Dios, y no se aferró a eso, sino que tomando forma de siervo, vino y se humilló delante de nosotros. Pero por esa humillación y obediencia, Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, Jesús, el único nombre en el cual hay salvación. Y realmente es glorioso cómo Dios está detrás del hombre. Y eso debiese hacernos pensar un poco en nuestra actitud delante de Dios. Cómo en vez de nosotros buscarlo, la historia nos revela, en vez de que nosotros tratamos de buscar la salvación y buscarlo a Él, es Dios quien se presenta delante de nosotros. Adán se escondió, Dios lo fue a buscar. El pueblo se alejó de Dios cuando Dios lo rescató de Egipto, y Dios se acerca a ellos para establecer un pacto. El pueblo vuelve a anular ese pacto por su propia desobediencia, y Dios desea morar en medio de ellos. Mora en medio de ellos y les da bendiciones. El pueblo se aleja, y Dios decide volver a venir, pero no por medio de su presencia, llenando la gloria a través del templo, sino haciéndose hombre, viniendo Él en forma física, entregándonos la palabra de Dios. Y no solo eso, sino que una vez yéndose, no nos deja huérfanos, sino que envía su Espíritu Santo para que more en nosotros, y así hacer evidente su presencia hasta el fin de los días. Entonces es maravilloso ver cómo el amor de Dios, como hizo una alabanza, el amor de Dios no se rinde, está allí constante, buscándonos, y eso es realmente maravilloso. Hay un texto que es muy lindo, y Jeremías lo dice, que como sus cuerdas de amor nos atrajeron, nos sedujeron. Y eso es maravilloso, cómo el amor de Dios nos atrae. Y realmente es algo por lo cual debemos dar muchísimas gracias a Dios. Hay una imagen que para mí la encuentro muy hermosa, y la Biblia nos relata y nos describe esta imagen de Dios, de cómo Dios se inclina a alimentar a Israel, cómo Dios se inclina a darle de comer, y siendo Él el rey y nosotros sus siervos. Cuando nosotros debiésemos de inclinarnos a Él, Él decidió hacerse hombre y venir a inclinarse, siendo crucificado en una cruz. Entonces eso realmente es maravilloso. Y todo esto, volviéndolo atrás hasta el momento del templo. De ahí podemos extraer un montón de enseñanzas, pero vamos a continuar para no adelantar un poquito la enseñanza. Entonces, esta es una de las grandes obras de Salomón, una obra que igual le involucró un gasto gigantesco, mucho gasto, a tal punto que tuvo que entregar muchas ciudades para pagar lo que costó, porque no es como que dijo, voy a construir el templo, se arremangó la túnica y métale ahí trabajando. No, pidió ayuda a extranjeros, a otra persona, a otro reino, que tenía muchas riquezas, y esto le produjo un costo muy grande, un costo alto que no pudo pagar con dinero. Entonces tuvo que ceder harto de sus tierras. Y toda esta obra de construcción, que no solo fue el templo, también fue su propio palacio. Un palacio que desbordaba, había un derroche de riqueza gigantesco. Algo que no nos... Esa humildad que veíamos un poco al principio de Salomón, como que comienza a perderse. Comienza a ser ofuscada por la tan grande riqueza que había acumulado Salomón. Ahora uno se pregunta, ¿de dónde salió tanta riqueza? De la opresión. Vemos esto al final en Crónicas, cuando ya Salomón muere. Claro, se murió el buen rey, y ahí comenzaron a salir los trapos sucios. Y claro, había mucha opresión, había mucho trabajo forzado, había mucho impuesto. Y esto hizo que acumulara muchas riquezas. Y vamos a ver ahora cómo los errores de Salomón le costaron muy caro, y no fueron pocos. Desobedeció, pero a toda un versículo, un pasaje de la Biblia. Una de los consejos más importantes acerca de los reyes, de cómo deberían ser. Y es tremendo. No sé si alguien puede buscar y ahí acompañarnos y leernos Deuteronomio, capítulo 17, versos 16 y 17. Porque esto es como que Salomón lo haya mirado y no le importó nada, y avanzó ahí firme y adelante.
sin medir consecuencias. Si alguien puede ahí acompañarnos y ayudarnos con Deuteronomio 17, versos 16 y 17. Esto es tremendo, esto es tremendo. Deuteronomio 17, versos 16 y 17. Si alguien, por favor, puede leerlo. Ya, ahí lo tienen. Familia, los M, por favor. Los vi, ¿ah? Los vi. Dice, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. De seguro esa hoja de Deuteronomio no estaba en la ley de Salomón. De seguro esa hoja no existió en su libro. Es tremendo cómo Salomón obvió todos estos mandatos. Pero todos. Acumuló una cantidad de caballos, jinetes y carrocerías, muchas, a un nivel absurdo, porque como decía anteriormente, no habían guerras y no lo había, y estaba este reino de paz consolidado. Entonces, acumuló una cantidad de armamento y de milicia muy que rayaban lo absurdo. No solo eso, acumuló una cantidad de riquezas así desbordante. La Biblia nos relata de cuántas personas comían diariamente, de la cantidad de ornamentos que había en su palacio, su trono, que la Biblia nos dice que no había un trono como ese, que habían esculturas, tenía unas escaleras, pero mal. No había nada de humildad en toda ese trono. Pero uno de los puntos más importantes son las mujeres. Ojo ahí, ¿eh? Ojo ahí. Porque, ¿qué nos leía nuestro hermano? Que no debía tener muchas mujeres, porque estas lo podían corromper. Y no solo eso, sino que no debía volver a Egipto. ¿Y qué fue lo que hizo este muchachito? No solo se devolvió a Egipto, se devolvió a Egipto a buscar mujer más encima. Entonces, dos errores juntos, de una. Y esto no fue solo ella, porque la Biblia nos dice que tuvo muchas mujeres. Y muchas de esas mujeres, grandes, muchas cantidad, no eran israelitas, no eran hebreas, judías, eran de otros reinos. Por lo cual, y para entender la profundidad de esto, debemos entender lo que decía al principio, todo el plan político que armó Salomón, porque estableció muchos tratados con muchas naciones. Y esos tratados involucraban estos matrimonios con estas mujeres de otros reinos. Y estos tratados, de alguna manera, estaban estructurados de tal manera que la mujer de otro reino mantenía su religión. Y esto es evidente, al menos en el relato de la historia de Salomón, porque para complacerlas, la Biblia nos dice que Salomón construyó altares a dioses paganos, no a uno, ni a dos, a varios dioses paganos, para satisfacer a sus muchas mujeres, y la Biblia nos relata que él cayó en este pecado, en la idolatría, se desvió de Dios, y estas mujeres corrompieron el corazón de Salomón, y la Biblia dice que Salomón las amaba. Era un hombre muy apasionado, una pasión que podemos ver de manera desbordada en el libro de Cantares, ¿sí? Ahora, aquí el punto, y esto lo debemos tener bien claro, el problema no era que Salomón se casara con una mujer de otra nación, porque la Biblia no dice que eso es error, al menos no cuando esta mujer no se haya convertido, como en el caso, por ejemplo, de una mujer que vemos en un libro más atrás. ¿Alguien puede decir cuál es esa mujer? O sea, a la esposa de José. No es la esposa de José. Sí, por ahí lo están diciendo, pero no se escucha. Marco. ¡Ruth! ¡Ruth! ¡Muy bien! 190050. No, mentira.
Ruth, la mujer Ruth, muy bien. Sí, Casi. la Moabita. Sí, casi. ¿Ah? Entonces, ¿Cómo se llama? esta mujer no era judía, sin embargo, entra a la nación y acepta a Dios como su Dios. Le dice a Noemí, tu Dios será mi Dios. Y ahí hace su confesión de fe, por decirlo de alguna manera, contextualizarlo a nuestra época. Ahí hace su confesión de fe y se convierte a Jehová. Y no solo eso, sino que además esta mujer es parte del linaje de Jesús, por ende de David y Salomón. Ahora el problema es que las mujeres con las que Salomón se casó no se convirtieron. No sé, es típico eso que dicen, no, sí, yo lo voy a convertir cuando están pololeando y uno de ellos no es cristiano. Salomón no tuvo ni la más mínima intención, al menos no vemos esa intención de convertir a sus mujeres a la religión de Jehová. Y terminaron corrompiéndola. Y esto es una enseñanza, pero muy importante, que lo veíamos también, se comentaba un poco en el taller de matrimonios, acerca del yugo desigual. Por eso es tan importante, porque ¿qué comunión van a tener la luz con las tinieblas? ¿Cómo van a andar dos si están en desacuerdo? No se puede. Por eso es tan importante. No es solo una cuestión de principios ideales, sino es una cuestión espiritual, que no puede haber unión, no puede haber paz real y plena en un hogar en donde Dios no está reinando por completo. Y justamente eso terminó sucediendo en Salomón. Vemos que Dios se le presenta a Salomón en dos oportunidades, y en ambas oportunidades Dios le dice a Salomón, esfuérzate. David también le dijo, esfuérzate, haz las cosas bien, sigue el camino de Dios, cumple sus mandatos, porque de lo contrario tú no vas a durar mucho, en pocas palabras. Y Dios se lo advirtió también. Y como decíamos al principio, una de las enseñanzas que podemos ver en esta vida, tal cual como veíamos en la de David, es que Dios va a cumplir sus promesas. Sin embargo, esa promesa se cumple de manera muy importante en Salomón, porque Dios le hizo un pacto con David, que nunca iba a faltar un rey de Judá en la casa de Israel, nunca. Y también hizo una promesa diciendo que si Salomón no seguía sus mandatos, sus preceptos, iba a ser sacado. Sin embargo, por amor a David, la Biblia nos dice que, si bien cumplió su promesa, ya que Salomón no siguió sus caminos, y vemos a un profeta, vemos ahí que entra diciendo que una de las consecuencias de su desobediencia iba a ser que el reino va a ser dividido, partido en dos. Consecuencia que se cumplió por la desobediencia de Salomón. Sin embargo, también Dios fue fiel a su promesa con David, porque uno de sus hijos, de los hijos de Salomón, sí gobernó en la casa de Judá. Vemos cómo Dios cumple sus promesas, tanto para bien como para mal. Y también, como vemos acá, hay varias partes de la enseñanza de Salomón. Y una de sus características que destaca, al menos en una parte de su vida, es la humildad. Y es una característica muy, muy importante, porque como decía Marco, nos comentaba allí, nos agregaba bien importante sobre esto, un muchacho que tiene realmente un reino a su disposición, a miles y miles de personas, una riqueza gigantesca, y no pide nada para sí, pide sabiduría. Y no solo eso, una vez obtenida esta sabiduría, no se jacta de ella, sino que nos dice la Biblia que glorificaba a Dios por medio con esta sabiduría. Vemos realmente humildad en esto. Y es algo que todos debemos tener. Nosotros debemos siempre recordar que no somos más que siervos inútiles en sus manos. Y si de algo de gloria podemos tener, es solamente la gloria que Dios nos permite y que no es nuestra, es suya. Y si es lo único que dice la Biblia que podemos gloriarnos, es lo único, es en conocer a Dios. No hay nada más de lo que podamos gloriarnos. Y no es algo nuestro tampoco, porque es don de Dios, dice la Biblia, la salvación y la fe. Entonces, si hay una de las cualidades que podemos destacar mucho de Salomón, al menos en una parte de su vida, porque luego vemos cómo la pierde, es la humildad.
una humildad que termina desapareciendo casi por completo. Vemos a un hombre rodeado de muchas mujeres, un hombre que termina muriendo viejo, de manera muy triste, muy solo, y vamos a profundizar un poco después en esta paz que significa su nombre, que entrega su nombre, la paz que hay en su reino, y qué hay detrás de todo esto. Y otra de las cosas que podemos ver también en la vida de Salomón es que Dios no condiciona el contexto. Porque ¿alguien sabe en qué contexto nace Salomón? ¿De dónde viene Salomón? Y eso es importante, al menos para entender esta enseñanza. ¿Alguien puede ahí comentarnos un poco? Pero que... Hola. Sí. Sí. Nace del pecado que hizo David porque se metió con la mujer de otro hombre y de ahí nace Salomón. Así es. Muy bien. Sofi, ¿verdad? Sí. Muy bien. Justamente, David nace mediante una unión de adulterio. Perdón, Salomón. Perdón, Salomón. Su madre es Betsabé, esposa de Urías, hombre a quien mandó a matar David, mujer que arrebató David. Entonces, en medio de este contexto nace Salomón. Sin embargo, Dios no considera su contexto porque, como comentábamos también, no recuerdo si fue en el estudio pasado, creo que fue en el estudio, que salía un poco acerca de los hijos y el pecado y todo eso. Pero ¿qué nos dice Ezequiel 18:10, creo que era el pasaje? Dejen corroborar. Ezequiel 18:20, perdón. Ezequiel 18:20 dice que los hijos no van a heredar el pecado de sus padres. Ellos no son culpables. Salomón no era culpable del pecado que sus padres hayan cometido. Él era una persona totalmente distinta y tenía las mismas oportunidades que cualquier otra persona de ser un instrumento en las manos de Dios. Algo que Dios tomó para glorificarse a sí mismo. Ocupó esta realidad para poder tomar a Salomón y que a través de él continuara el linaje por el cual vendría Jesús. Entonces es importante comprender que Dios no considera el contexto, considera más que el contexto, incluso más que nuestras aptitudes, lo que Él busca es un corazón dispuesto. Amén. Vemos eso, pero así en su máxima expresión, en prácticamente todos los jueces, donde no hay aptitud por ningún lado. También hay un contexto bastante malo, pero vemos una actitud que destaca por sobre todas estas cosas, ¿no es cierto? Y también es bien importante, lo último que dice esta diapositiva, es el carácter universal de Dios. No sé si pudieron leer la historia de Salomón, que en verdad no es larga, es bien breve, y de hecho, de historia a historia, es bien poco, porque hay más detalles de la construcción del templo, por ejemplo, y otras cosas, que de historia. Se repite un poco en Crónicas, vuelve a aparecer en Crónicas también la historia de Salomón. Pero hay una parte de su oración, como nos decía nuestra pastora, cuando hace la dedicación del templo, que es bien importante y que nos resalta y nos destaca el carácter universal de Dios. Porque Dios siempre fue un Dios que planeó desde la eternidad alcanzar y salvar al mundo entero. Siempre. Y eso lo podemos ver en todo momento. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis vemos esta cualidad. Y en el Antiguo Testamento podemos ver mucho de esto. Y Salomón nos entrega un poco de eso cuando él ora por los extranjeros, por aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel, diciendo que Dios les permitiera entrar a su templo y orar, y que ellos pudiesen ver la gloria de Dios y testificar de esto también. Y eso es muy importante porque es una cualidad que, si bien, como le decía, Dios siempre ha sido, y esto se revela a lo largo de toda la Biblia, pero es poco común verlo en personas expresando esta característica de Dios. Cómo a Dios le interesa el alcanzar al mundo entero. Vemos de parte de Dios mismo expresándolo. Por ejemplo, cuando le dice a Abraham, y por medio de ti serán benditas todas las naciones, por ejemplo, pero vemos pocas escenas en donde personas directamente de su boca expresan esta realidad. Y Salomón nos entrega un poco de esto, ¿sí? ¿Puedo hacer un Sí, alcance por favor. igual ahí? Que encuentro que
por ahí hay cierta confusión en algunos hermanos que, de hecho lo he escuchado, que dicen, toman un pasaje donde se habla esto del olivo silvestre, el olivo natural, que somos injertados, ¿cierto?, en esta rama, que en el fondo dicen que la salvación llegó al mundo no judío porque los judíos rechazaron a Cristo, y como rechazaron a Cristo, el Señor tuvo que tomar un plan B y empezar a ver el mundo de rebote. De rebote, claro, como que por accidente la salvación no llega a nosotros. Y como tú bien dices, Cristóbal, el Señor no cambia sus planes. Él no es hombre para retractarse, ¿cierto?, ni arrepentirse de algo que él hace. Entonces, la promesa de Dios y la salvación de Dios siempre fue para todas las naciones, y se ve muy graficado ya en el Apocalipsis cuando vemos esta gran multitud donde hay personas de toda tribu, lengua y nación. En el Antiguo Testamento hay casos, como tú bien dices, por ejemplo, tenemos el caso de Rahab, la ramera, esta mujer en Jericó, que alcanzó salvación siendo cananea, ¿cierto?, más encima prostituta. También está en la genealogía de Cristo. Tú habías mencionado a Ruth, que era una moabita. Entonces, la salvación y el plan de Dios siempre fue para todo el mundo. Sí. Lo que pasa es que los judíos, yo creo que lo malentendieron y pensaron que este pueblo especial era exclusivo. Solo Dios lo iba a salvar a ellos. Pero gracias a Dios, en la eternidad, cuando Él nos formó, ya pensaba en nosotros. Sí. Sí, ya tenía el plan para redimirnos. Es importante, como dice Marco, comprender que ni usted ni yo fuimos un rebote. Estuvimos siempre en el plan de Dios. Ahí va nuestra pastora y habla. Solamente agregar que hay un texto evangelístico que también nos habla que el evangelio era para todo el mundo. Israel iba a ser luz a las naciones. Sí. A través de Israel iba a venir el Mesías, y a través del Mesías iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Entonces hay un texto evangelístico donde resalta una frase o una palabra, dice, porque de tal manera amó Dios a todo el mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida. Es decir, el evangelio tiene un alcance universal, no es clasista, no es xenofóbico, es para toda lengua, tribu y nación. Eso. Así es, Dios no hace acepción de personas nunca, y el apóstol dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer. Ahora todos somos uno solo en Cristo. Y no solo eso, incluso podemos llegar a ver evangelismo en el Antiguo Testamento, cuando Elías logra predicarle a Naamán, por ejemplo, quien se termina convirtiendo. Y Naamán era sirio. También podemos ver cómo allí incluso existía esta noción dentro del mismo pueblo, extendiendo el evangelio más allá de la propia nación de Israel. Y eso es súper importante. Ahora, una de las cosas igual que podemos ver en Salomón, que no la apunté allí, pero podemos ver, porque como la sombra de un padre o de cualquier referencia nunca va a determinar mi propia salvación, porque es personal. Vemos en Salomón la sombra de un padre que, si bien cometió muchos errores, lo veíamos en el estudio pasado, es destacado siempre, en todo momento, como un hombre conforme al corazón de Dios. Y incluso se dice a Salomón, anda en los caminos que tu padre anduvo, así como él obedeció, tú obedece. Pero sin embargo, esa sombra no fue capaz de elevar a Salomón a una buena posición delante de Dios. ¿Por qué? Porque la salvación es personal, porque en el último momento la decisión la tomo yo, no la toma el ejemplo que me ha dado. Es importante, definitivamente. ¿Tiene un peso? Obvio que sí, pero yo no me puedo esconder en la sombra de otra persona para ser salvado. La salvación es personal. Amén. Eso igual también podemos ver en Salomón, porque en varios pasajes se hace esta referencia a David, a su pasado, a lo que hay detrás de él, y cómo Salomón no siguió este camino. ¿Sí? Ahora, Salomón también nos deja un legado bastante grande, bastante bueno, y son mucha sabiduría de Dios, mucha palabra expresada en Salmos, los Proverbios, que es un libro lleno de sabiduría, y Cantares y Eclesiastés. Si bien ahí podemos ver
hay un poco de discrepancia quizá en algún lugar, pero gran parte del mundo cristiano atribuye a Eclesiastés a Salomón, este predicador que es Salomón, nos entrega una cantidad de sabiduría gigantesca, muchísimo, que estoy convencido al 100% que ha bendecido a cada una de nuestras vidas. Así que esta paz que reflejaba Salomón no solo duró en su reino, sino que también Dios la ha transmitido a través de salmos, de proverbios, de los cantares y de Eclesiastés a cada una de nuestras vidas. Y eso es muy lindo, cómo Dios es capaz de transmitir sabiduría no solo a un hombre, sino que a través de generaciones y generaciones, porque pasará el cielo y la tierra. Se marchita la flor, el hombre muere, pero lo que no va a pasar nunca es la palabra de Dios. Eso podemos tener seguridad, 100%, ¿no es cierto? Ahora, quiero retomar un punto, y es la paz. Esta paz de la cual era predicador, o de alguna manera Salomón ostentaba, fue el único reino que estuvo en paz, a grueso modo. Sin embargo, esta paz es bien paradójico, bien particular, porque vemos a un hombre que se llama Salomón, que su nombre significa pacificador, o que se relaciona de manera directa a la palabra paz. Se refleja en su reino, un reino de paz. Sin embargo, no vemos esa paz en su interior. No vemos que su vida refleje esa paz. ¿Por qué? Porque, claro, quizás en los primeros años, que solo los primeros años, porque de ahí para adelante comienza a guatear, a ver, no vemos esa paz, al menos en su vida, en su interior. Vemos, ¿y dónde podemos ver esto? Es en Eclesiastés. Eclesiastés es un libro muy profundo, muy, muy, muy profundo. Y vemos cómo nos relata la vida un hombre que ha vivido mucho, un hombre que ha experimentado mucho, un hombre que ha tenido literalmente todo, que ha vivido una cantidad de circunstancias. Sin embargo, vemos un vacío, no vemos paz en esto. Y lo último que termina diciendo es, el final de todo discurso oído es este: teme a Dios, obedécelo, búscalo. Pero él no lo hizo. Terminó lejos de esta misma sabiduría que Dios le había entregado. Y eso es bien particular, porque un hombre que reflejaba la paz, que mantuvo un gobierno en paz, no fue capaz de llevar una vida en paz. Y eso es bien particular. Da para pensar mucho, mucho, mucho. Porque la paz no está en las riquezas, no está en las mujeres, en la compañía, en el poder, y ni siquiera en la paz, en el ambiente de paz. Porque uno dice, no, yo voy a estar bien cuando esté en paz, cuando no tenga deudas, cuando no tenga enfermedades, cuando ya no hayan problemas, cuando tenga una estabilidad económica, una estabilidad social, una estabilidad laboral, una estabilidad familiar, sentimental. Ahí voy a estar en paz, tranquilo, descansando, y anhelamos ese momento. Pero ahí no está la paz, porque ¿dónde está la paz? Está solamente en la obediencia a Dios. Allí es donde hay paz. La paz del ser humano descansa en la bendición de Dios. ¿Y dónde está la bendición de Dios? En la obediencia. Allí está la bendición. Entonces, y eso es lo que transmite Salomón también en Eclesiastés. Todo lo que yo viví, en verdad, es pura, como dice, vanidad. Vanidad de vanidades. O en el término literal, vanidad en hebreo es, lo que significa es niebla. Por ahí va el término, que es algo que no se puede tomar, que no se puede alcanzar. Porque un día está, al otro día no está, es algo confuso, difuso, que no es real, no es concreto. Y lo único real y concreto debajo del sol es Dios, nada más que Dios. Y es, de todos los consejos que da Salomón, es el mejor, en el cual se resume todo lo que él puede entregar. Toda la sabiduría se resume en eso: obedece a Dios, porque ahí está el contentamiento del ser humano. ¿Puedo ¿Sí? hablar un poquitito? Mira, increíblemente que el hombre que pide sabiduría en Gabaón, ¿cierto? Que escribe proverbios, y uno de los proverbios donde él define la sabiduría, y donde dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, y el temor a Dios no es miedo, sino que es una reverencia, un respeto, implica obediencia. Así es. Y lamentablemente este hombre es tan sabio, terminó sus días mal. Mal, ¿por qué? Porque desobedeció a Dios, y de acuerdo a las leyes de los reyes,
Él quebrantó cada una de ellas. Los reyes hebreos no podían hacerse de muchas mujeres y él tuvo un harén con 1000 concubinas. No se debía hacer de un gran ejército porque a Dios le gusta que confíen en él y no en un ejército. Y él se hizo de un gran ejército. Y además de eso, no tendría que hacerse muchas riquezas y fue un hombre muy rico. Lo otro, las alianzas políticas con mujeres paganas. ¿Qué implicaba hacer alianzas con mujeres paganas? Significaba también hacer alianza con los dioses de esas naciones. Por eso dice que Salomón le construyó templo a Moloch o otros templos de sus mujeres paganas. Y finalmente, la médula de que ese reino haya caído y pues está la ruptura, que no sé si me estoy adelantando, probablemente fue que las mujeres declinaron el corazón de Salomón. Y todo eso, lamentablemente, yo creo que nosotros podemos aprender de las cosas buenas de alguien, ¿cierto? De un buen ejemplo, pero también del error de Salomón debiéramos de aprender, porque por mucho que Dios nos dé, si nosotros no nos mantenemos en su voluntad, podemos terminar mal. El pecado no trae paz, como decía, el pecado de él le quitó la paz que él tenía en su corazón, que era la más importante. Así es. Así es, sí, efectivamente, como bien decía nuestra pastora, esta gran cantidad de mujeres, que no es por el hecho de ser mujeres, ni para nada, es solo el hecho de que no había una comunión con Dios en su propio hogar, de que había desobedecido al mandato bíblico, de que no había guardado las leyes de Dios, de que no había practicado la sabiduría que Dios le había entregado y que había plasmado en este pasaje, como dice mi pastora, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ahora uno puede decir, pero ¿cómo un hombre tan sabio puede caer en tanto? Y ahí nosotros podemos llegar a pensar que la sabiduría no salva a nadie. Porque la sabiduría no salva, no asegura buenas decisiones la sabiduría. Y lo vemos en Salomón, porque, claro, él fue un hombre sabio, pero comenzó a cometer errores. Y esos errores lo fueron alejando de Dios. Hicieron que perdiera el temor a Dios. Y si no hay temor a Dios, la sabiduría comienza a mermar, justamente. Cristóbal, un alcance, y la Biblia nos habla que no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás, el diablo. Y si uno quiere saber cómo Satanás actúa, vea la Biblia, porque Satanás repite y repite y repite el mismo patrón. Recuerdo cuando toma a Jesucristo, ¿cierto? Y lo lleva a un lugar alto y le dice, y le muestra las grandezas, ¿cierto?, del mundo, y le dice, todo esto te voy a dar si postrado me adoras. Y lamentablemente, y nosotros tenemos que entender eso, quizás un momento de bonanza, quizás un momento que podamos llamarlo de aparente bendición, es un momento de inminente peligro para nuestras vidas. De repente le pedimos al Señor, Señor, sácame esta deuda, Señor, dame una casita, Señor, dame un auto, Señor, dame los recursos para que mis hijos puedan estudiar, Señor, dame la platita para poder vestirme bien. Y no nos damos cuenta cuando todas esas cosas de a poco las empezamos a albergar en nuestro corazón. Y le pasó a David y le pasó a Salomón. En el momento más alto, ¿cierto?, de su reinado, cuando la gloria y el esplendor, la riqueza del reino de Salomón fue más grande, él empezó realmente a caer y no se dio cuenta hasta que ya fue muy tarde. Entonces, que Dios nos ayude, hermano, a reconocer en todo tiempo, en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la bonanza, en los tiempos difíciles, en los tiempos buenos, reconozcamos. Y él mismo lo dice, reconoce a Jehová en todos tus caminos. Y tenemos que hacerlo. Si hoy día estamos bien, démosle gloria al Señor. Y si no lo estamos, también démosle gloria al Señor, porque el Señor sabe por qué estamos pasando la dificultad que estamos pasando y por qué no se nos han abierto muchas puertas. Quizás Dios sabe que nuestro corazón se puede desviar de Él. Y yo prefiero, antes que quizás ganar una posición o tener una linda casa, ¿cierto?, no alejarme de Dios, que sería la pérdida más grande para cada uno de nosotros. Marco y hermanos, mientras Salomón, pienso yo, escuchó la voz de Dios,
porque la sabiduría es un conocimiento práctico. Lo que yo conozco de Dios lo vivo en mi vida. Mientras él escuchó la voz de Dios y fue guiado por Dios, él fue un hombre sabio, porque caminó en la palabra. Pero cuando él se alejó de Dios y empezó a escuchar otras voces, empezó a actuar con necedad. Porque, y por eso Santiago dice, dice, el que tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, porque Él la da abundantemente. Entonces, sabiduría es un conocimiento de Dios que se pone en práctica. Por ejemplo, si Dios me dice tengo que perdonar a los que me ofenden, ese es un conocimiento. Pero cuando ese conocimiento lo vivo, cuando alguien me ha ofendido y tengo la capacidad de perdonar y no albergar rencor en mi corazón, estoy actuando sabiamente. Entonces, cuando la palabra dice que las mujeres inclinaron el corazón de Salomón, obviamente hacia abajo, él empezó a actuar neciamente. Y nadie es inmune a una caída. Un hombre tan sabio como él, ¿quién se hubiera imaginado cómo iba a terminar? Dios nos ayude a todos a ser sabios y sabias. Amén. Efectivamente, es bien particular cómo un hombre que logró la máxima unidad del reino produjo el quiebre de este mismo reino. Eso es bien particular, porque logró una unidad nunca antes vista en Israel, nunca antes vista. Sin embargo, esta misma falta de sabiduría que comenzó a producirse en Salomón por causa de su necedad, porque sus mujeres inclinaron su corazón, los desviaron de Dios, como bien comentábamos, hicieron que Salomón perdiera el foco, que sus prácticas políticas no estuvieran cimentadas en los valores de Dios, que su manera de dirigir al reino no fuese la manera que Dios quería, por lo que el pueblo comenzó a ser oprimido, el pueblo comenzó a estar hostigado por los altos impuestos que tenían, y antes de la muerte de Salomón aparece un profeta, y ahí aparece un personaje bien importante, que es Jeroboam, un personaje al cual un profeta le dice, tú vas a ser el rey de Israel, pero no de todo Israel, porque Salomón pecó, y como Salomón pecó, yo voy a dividir el reino. Y ahí está esa imagen, justamente, que el reino es dividido, partido ahí a la mitad. Bueno, no a la mitad exactamente, pero dividido. Y se va a quedar este personaje Jeroboam con todas las tribus, a excepción de Judá, con 10 tribus. Y el hijo de Salomón, que en este caso es Roboam, sí va a quedar con la otra parte, muy pequeña en comparación al resto, que es solo Judá. Que en estricto rigor sería el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Reino del norte, Jeroboam, reino del sur, Roboam. Judá, el reino del sur, es el hijo de Salomón. Salomón intentó matar a Jeroboam, pero no pudo, porque Dios le había dicho ya que él iba a ser el nuevo rey, que el reino iba a ser destruido, iba a ser dividido. Salomón muere y Roboam es nombrado rey, evidentemente, era su hijo. Y van los ancianos delante de él y dicen, bueno, mira, ¿sabéis lo que pasa? Es que... Y ahí aparecen. Nos vemos a estos personajes hablando de Salomón antes. No aparecen cuando Salomón murió. Eso es bien particular. Entonces van delante de Roboam y dicen, lo que pasa es que los impuestos son muy altos, tu papá nos oprimía mucho, entonces queremos ser liberados un poco. Roboam dice, voy a consultarlo un rato, vengan en 3 días más. Roboam consulta a los mismos consejeros de su padre. Y aquí nosotros podemos ver cómo Salomón se alejó de la sabiduría. Porque estos personajes parecieran ser bastante sabios. Porque le dicen, es verdad, no cargues tanto la mano sobre el pueblo, libéralo un poco. Y Roboam dice, no me importa, no les voy a hacer caso. Después de que fue a consultar, le dice, no, voy a consultar a mis amigos, que eran de gente de su edad, y sus amigos, muy buenos consejeros, le dijeron, no, oprímelo más todavía. Y él hizo caso, no a los consejeros de su padre, sino a sus propios amigos. La Biblia dice que no debemos fiarnos en nuestra propia prudencia. La Biblia dice que en la multitud del consejo está la sabiduría, palabras escritas por el mismo Salomón. Que en la multitud del consejo está la sabiduría. Ahora, al parecer, esa multitud del consejo la tenía Salomón, pero parece que él hacía más caso a sus mujeres que a sus consejeros. Consejeros que al parecer no estaban tan mal, porque justamente a los 3 días vuelve el pueblo junto con Jeroboam
y piden una respuesta a Roboam. Y le dicen, ya, ¿cuál es la respuesta? ¿Nos vas a liberar o qué? Y él dice, no, los voy a oprimir más todavía. Claramente no es la mejor respuesta para un pueblo que no está bien. Y eso produce un quiebre en el reino. Y allí se divide. Roboam sigue gobernando en Judá y todo el resto nombra a Jeroboam como su nuevo rey. Y aquí comienza una larga historia de caídas, de momentos bien particulares, y este quiebre produce el levantamiento de una figura muy importante en Israel, los profetas, que tienen una importancia y un protagonismo mucho más fuerte que nunca en la historia de Israel, que eso es lo que vamos a ir adelantando y vamos a ir estudiando ahora en adelante. Así que no sé si alguien quiere agregar algún comentario o algo más por allí. Estaríamos ya finalizando la historia de Salomón y dando la introducción a este reino dividido. ¿Puede ser un alcance? Un Sí. pequeño alcance. Que lo encontré interesante sobre la vida de Salomón. Si nosotros comparamos la vida de David con la de Salomón, fueron muy distintas. Tremendamente. David nació y fue ungido como rey cuando él aún era un pastor de una casa humilde, el menor, ¿cierto?, de todos sus hermanos. Salomón nació en la corte real con los privilegios de un príncipe, por lo tanto podemos decir que nació en cuna de oro. No conoció el rigor del trabajo duro, no conoció el rigor de la guerra. Todo se le dio un poquito ahí como en bandeja de plata. Entonces, quizás por ahí también podemos decir que el carácter de Salomón flaqueó. Un hombre sabio, pero que no fue formado quizás en el rigor. David nunca cayó mucho en la arrogancia, en el orgullo. ¿Por qué? Porque dicen que cada vez que salía de su palacio, ¿cierto?, podía sentir el olorcito de oveja y le recordaba que toda su gloria y que todo su poder provenían siempre de Dios. Salomón se llenó solo de orgullo. Entonces, también hay una enseñanza en la crianza de los padres, hermano. No le regalen todo a su hijo. Ustedes, niños que me están mirando, sus papás lo hacen porque los aman, porque no los quieren formar en niños mimados, personas que no sepan luchar con las frustraciones, sino que el Señor los está preparando para grandes cosas, les va a enseñar el valor de las cosas y a confiar en el Señor. Y darle el valor real a las cosas, lo material, como tú decías, Cristóbal, el poder incluso pasa. Pero lo más importante es tener una comunión plena con Dios. Teniendo a Dios lo tenemos todo. Y a veces tenemos que perderlo todo para darnos cuenta de aquello. Eso. Así es. Sí, definitivamente, si hay algo que destaca tanto en la vida de David y Salomón, es la imagen de los padres. Y es tremendo, es tremendo. Hemos estado conversando, ya tuvimos un taller de familia, y estos momentos también nos ayudan a conversar un poco sobre el tema. Bueno, da justo el tema a lo que estamos conversando, pero como bien Marco decía, es importante y cuán relevante es la labor del padre en la formación espiritual de un hijo. De hecho, el mismo Salomón dijo, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Bien particular el propio escrito por Salomón. Pero, así que bien, sin más, este es el estudio. No sé si alguien quiere agregar algo, alguien te quedó con alguna duda o algo, quiera agregar o comentar. Queda ahí el micrófono libre un momento, antes de que pidamos la bendición. Solamente dar gracias a Dios por este estudio bíblico, que estuvo muy bonito, muy instructivo. Bendecir a todos mis hermanos que se han subido a esta plataforma y les invitamos para que sigan, porque hay una cosa muy increíble. Nosotros queremos ser sabios y no actuar con necedad, tenemos que conocer a Dios. En el profeta Osea, un problema que tuvo el pueblo, porque se apartó mucho de Dios y empezaron a actuar neciamente, era porque dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento.
Y nosotros como iglesia queremos entregar el conocimiento a nuestro hermano, la palabra de Dios, porque a través de la palabra se madura, a través de la palabra surge el temor de Dios, y si conocemos la palabra de Dios y practicamos ese conocimiento, vamos a sufrir mucho menos en la vida. Así que Dios les bendiga a todos ustedes, hermanos, invitarles, ¿cierto?, para todos los estudios, y se añadan a estas puertas de bendición. Nuestros hermanos están haciendo un esfuerzo, están estudiando, están preparando sus clases, y que Dios los bendiga. Amén. Sí, muchas bendiciones para todos. Ha sido un gusto participar de este estudio junto a ustedes. Ha sido realmente un momento muy lindo, y que sigamos participando en estos momentos, sigamos invitando a más personas, aprovechando este momento de enclaustramiento, aprovechemos de compartir estos momentos con nuestros amigos, familia, vecinos, con todo. Así que el Señor les bendiga gigantescamente. Sí, van ahí, familia, los M, Matías. ¿Qué personaje sigue? Suspenso. ¿No? Invitarla, sigan participando en los estudios, lean el libro de los Reyes entero. Completo. Porque puede ser cualquiera. Yeah. Es muy largo. Es muy largo. Estoy esperando la película. Marco, no te pongas nervioso. Ahí vamos a estar anunciando, pero espero con ansias, con expectativas. Y como dice Marco, sí, lean, porque ayuda un montón tener al menos el panorama, el conocimiento acerca de la historia. Además, facilita mucho el transmitir la enseñanza asumiendo que ya conocen un poco el contexto. Es mucho más fácil, más fluido, más rápido, y queda mucho más la enseñanza, la palabra. Así que bien, vamos a estar orando. No sé si alguien más quiere agregar algo. Vamos a estar orando por este estudio, por cada uno de los que estuvieron. Mañana tenemos en vivo a las 7, están todos invitados. El viernes hay Dorcas. Sábado, jóvenes, 5:30. Domingo hay escuela dominical a las 4 de la tarde. No se olvide. Y a las 6 tenemos culto también general. Así que todo ahí con corbatita, con faldita, zapatos. Bien. Vamos a orar. Así que, hermano Jorge, ¿está por ahí? O sea, lo veo, pero no sé si está ahí o dejó ahí el teléfono en pausa si fue a otro lado. No, amén, mi hermano Cristóbal, aquí estoy. ¿Nos puede Amén. dirigir en una oración para cerrar este momento, por favor? Amén. Padre amado, Rey Todopoderoso, papito, seguimos delante de su presencia, sabiendo que usted es el que día a día está con nosotros, que día a día usted está guiándonos, Padre amado, y que día a día está poniendo conocimiento en nuestra mente, en nuestro corazón, para que así seamos sabios y sepamos, Padre amado, buscarlo, ser obedientes a usted y seguirlo. Ayúdenos, Padre amado, a como recién le decía, ser obediente y poder seguirlo, Padre amado. Ayúdenos a que nosotros esta sed, esa hambre, Padre amado, de buscar de usted, de buscar de su palabra, de Padre amado, conocerlo cada día más para no ser ignorantes, Padre amado, y poder ser obedientes y seguirle, Padre amado, no en nuestra propia prudencia, sino en su propia voluntad, en obedecerle, en seguirle y en escuchar su voz. Papito, mi Rey Todopoderoso, lo que usted ha puesto hoy día en nosotros, en cada uno de todos sus hijos, Padre amado, de todo lo que hemos estado oyendo, que usted sea, Padre amado, afirmándolo en nuestra mente, en nuestro corazón, y que usted sea dando el fruto, Padre amado, a cada uno de los que hemos estado escuchando. Papito, mi Rey Todopoderoso, sea usted, Padre amado, cuidándonos, protegiéndonos, sea usted en estos tiempos, Padre amado, ayudándonos a afirmarnos en usted y a no decaer. Papito, mi Rey Todopoderoso, que usted sea haciendo su voluntad, sea bendiciendo a cada uno de los que hemos estado oyéndonos, Padre amado, sea protegiéndonos y cuidándonos en nuestros hogares. Padre, le pido todo esto en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén.